Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí. Para nosotros es un gusto hacer este segundo seminario en relación con este tema de las reformas a los procesos no penales. Nosotros en el CEJA tenemos la fortuna de tener la posibilidad de observar lo que está ocurriendo en los sistemas de justicia a lo largo de todos los países. Estamos permanentemente informados y nos permite eso tener una perspectiva comparativa que a veces es útil para entender esos procesos. En el caso de este tema, además, este proyecto que durante ya 2 años, en el que nos ha apoyado la GIZ, la cooperación alemana, nos ha permitido tener una mirada más sistemática porque hemos podido encargar diversos estudios, de los cuales ustedes van a conocer específicamente en los distintos paneles que van a tener lugar en el resto del seminario. Pero lo que yo voy a tratar de hacer ahora, un poco a modo de introducción y para motivarlos a la participación en el resto del seminario, es tratar de poner algunas ideas que surgen de esta mirada más general, de esto de decir, bueno, ¿qué está pasando? Y porque nos parece muy importante reflexionar no solo en abstracto, sino también en concreto. Aquí hay muchos países que están teniendo muchas experiencias y de las cuales CEJA cree profundamente, y ese es nuestro método de trabajo, vale la pena ir aprendiendo e ir mejorando a partir precisamente de recoger las experiencias tanto positivas como negativas. Cuando nosotros entonces nos hemos puesto a mirar qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando en relación con las reformas a lo no penal, que de algún modo han tendido a estar en el tiempo relativamente opacadas por el tremendo impacto que tuvo la reforma penal, que fue una reforma muy sistemática, muy amplia, que modificó la estructura e incluso el aspecto físico y la experiencia diaria de los procesos penales. Bueno, paralelamente, ¿cierto? Lo que estaba ocurriendo en las demás áreas no tuvo la misma visibilidad. No obstante, nosotros hemos ido descubriendo a partir de la investigación que han pasado muchas cosas. La verdad es que cuando uno va país por país analizando qué es lo que los estados latinoamericanos han hecho con miras a tratar de mejorar el funcionamiento de sus sistemas de justicia no penales, entendiendo por esto algo muy, muy amplio, ¿cierto? Todas las materias que no fueron objeto de la reforma penal, uno se encuentra con un sinnúmero de iniciativas, realmente una cantidad muy sorprendente de iniciativas, que, como digo, no tenían una visibilidad tan notoria. Déjenme mencionarles algunas. Por supuesto, no todos los países tienen todas las iniciativas, pero muchos tienen varias de estas iniciativas, que son algunas de ellas muy sustantivas, que han supuesto reformas legales, que han supuesto capacitación, que han supuesto modificaciones procesales, algunas de ellas importantes inversiones, otras son más modestas como programas piloto. Pero claramente, por ejemplo, aquí encontramos con las reformas laborales. En estos años, muchos países, me acuerdo, por ejemplo, Venezuela, Perú, Chile, y se me quedan Uruguay mismo, han visto grandes reformas a la justicia laboral, bastante sustantivas, con innovaciones muy importantes. Lo mismo en materia de familia. Estos años han sido, digamos, y también podríamos mencionar 4 o 5 países en los que ha habido sustantivas reformas en materia de tribunales de familia, con cambios procesales, introducción de oralidad, etcétera, etcétera. En no pocos países ha habido reformas, por ejemplo, de la justicia comercial. En muchos, por ejemplo, en Lima hay un importante programa piloto. Aquí mismo nos ha contado la doctora Hayton que también en la materia civil, me refiero aquí en la ciudad de Buenos Aires, hay programas pilotos en materia civil y comercial y así por delante. Por supuesto, ha habido un enorme cambio en todo lo que es la justicia constitucional. Se ha creado todo un movimiento de reforma a la justicia constitucional. En algunos países la justicia constitucional ha adquirido un enorme protagonismo, incluso haciéndose cargo de algunos problemas que estrictamente podríamos pensar son civiles o son de otro tipo. En algunos países se han creado sistemas de justicia de libre competencia, ambientales, vecinales. Ha habido muchos países, varios países en los cuales hay iniciativas importantes en materia de cobranza, o sea, de modificaciones sustantivas del sistema de ejecución, muchas veces especializado, por ejemplo, cobranza laboral o cobranza comercial o bancaria o hipotecaria. ¿Para qué decir el tremendo movimiento de mediación? En todos los países de América Latina ha habido leyes de mediación que han extendido esta respuesta alternativa al conjunto de las materias civiles, pero en algunos países además ha habido programas de mediación específicos, por ejemplo, mediación familiar,
por ejemplo, mediación vecinal, etc. Además, me gustaría mencionar, ¿cierto?, la temática del consumo. En materia de consumo, en la mayor parte de nuestros países ha habido también reformas importantes de nuevas leyes del consumidor que han ido adjuntadas o han ido asociadas con reformas procesales, en algunos casos con la creación de instituciones administrativas que han apoyado la labor de los tribunales. Además, nos encontramos con iniciativas con reformas de gestión. En muchos países, por ejemplo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, han promovido importantes reformas, por ejemplo, de modificación de la gestión de la oficina judicial. El impacto puede ser discutible, yo no digo que todas estas cosas hayan sido exitosas, algunas son bastante frustrantes en sus resultados, otras no tanto. Al mismo tiempo ha habido en muchos países importantes inversiones en tecnología. Se ha incorporado el uso de la tecnología, digamos, no de manera sistemática ni plena, pero en muchos lugares hay programas muy relevantes en materia tecnológica, por ejemplo, en apoyo de los procesos civiles o laborales u otros. Lo mismo en materia de provisión de asesoría legal. En estos últimos años, yo diría 20 años, la provisión de servicios legales en materias como las que mencionábamos, laborales, familiares, por ejemplo, y algunas otras, se ha expandido enormemente. Y hay hoy día un aparato que no existía hace 20 años en esta materia. Ahora, cuando uno mira todo este movimiento, la verdad es que se da cuenta que ha habido una reforma, de algún modo, ha habido muchas reformas. Claro, son reformas que no son sistemáticas, son reformas fragmentarias, son iniciativas particulares con orígenes muy distintos. En general, a mí me gustaría decir un par de cosas de esto que la verdad es lo más heterogéneo del mundo, pero que a mí me parece interesante decir dos o tres cosas que creo que me van a servir para la reflexión posterior. En general, estas son reformas o iniciativas de política pública que están bastante, digamos, vinculadas a demandas sociales específicas, a problemas específicos. Es decir, en un determinado país, ¿cierto?, hay un problema con la cuestión de la aplicación de la ley laboral, entonces se promueve una reforma de la justicia laboral. Muchas veces estas reformas están asociadas además a movimientos sociales que tienen demanda y que tienen el poder para hacerlas valer. Por ejemplo, los sindicatos, ¿cierto?, en materia de familia. Uno de los grandes impulsores de la materia de familia ha sido el movimiento de derechos de la mujer, ¿cierto? Todas las leyes que han tendido a favorecer a la mujer han estado asociadas con este tipo de cuestiones. En algunos países se ha pretendido abordar problemas, por ejemplo, como problemas de arrendamiento vinculados con el mercado de la vivienda, porque eso era, desde alguna perspectiva, una cuestión muy importante. Además, han sido reformas que han mostrado ser bastante eficaces en la capacidad de conseguir recursos. Estas son reformas que son iniciativas que logran vincularse con los ministerios de Hacienda, ¿cierto?, pero precisamente a partir de que están respondiendo a demandas sociales muy específicas y consiguen algunos recursos y ahí hay un gasto que se concreta. Al mismo tiempo, en muchas de ellas, no en todas, hay detrás procesos de implementación importantes. Han habido trabajos de diseño, han habido trabajos multidisciplinarios, por ejemplo, en todas las reformas estas de gestión, en algunas de las reformas procesales sectoriales, que son bastante importantes, digamos. No son reformas que hayan sido la pura ley, digamos, que sea, por ejemplo, una nueva reforma laboral, sino en algunos casos ha habido procesos de implementación, capacitación, introducción de tecnología como respaldo. Y otra cosa que es interesante es que algunas de estas reformas, precisamente por el hecho de venir condicionadas por una demanda social específica, han sido reformas que se han integrado de una manera muy clara con otros sectores del Estado. Por ejemplo, las reformas laborales muchas veces viene integrada la reforma de la justicia laboral con la reforma o el mejoramiento de los servicios administrativos de control sobre la aplicación de la legislación laboral. O lo mismo en materia familiar, lo mismo en materia de consumo. Nosotros, por ejemplo, hicimos el año pasado un estudio sobre un aspecto específico en el funcionamiento de los sistemas de consumo a nivel comparado y descubríamos que gran parte de las mayores, digamos, de los niveles más altos de litigación que se observaban en materia de consumo estaban muy vinculados a que en general las reformas en materia de consumo estaban asociadas al potenciamiento de los servicios administrativos, ¿cierto?, de información y normalmente de actuación, de control, digámoslo así, preventivo
sobre las materias de consumo, que luego se derivaban en acciones judiciales. Yo creo que este es un elemento interesante. Ahora, este panorama, la verdad es que tiene enormes problemas. Es un panorama muy fragmentario. Estas reformas son, como digo, específicas, se refieren a áreas del sistema. Muchas veces producen enormes inconsistencias sistémicas. No es raro en América Latina que uno vaya y descubra que, por ejemplo, los derechos que tiene como miembro de una familia, desde el punto de vista procesal, son muy distintos que los que tiene como consumidor o como, digamos, arrendatario o arrendador de un bien raíz. Mientras en materia familiar tiene acceso a un procedimiento relativamente rápido, con una serie de, digamos, manifestaciones específicas, en la otra materia tiene un procedimiento totalmente distinto. Y esto no necesariamente porque uno diría, bueno, no, es que los procedimientos más importantes o en los que la persona arriesga valores más sustantivos de su vida tiene más garantía y tiene menos garantía en aquellos. No, no es así. A veces tiene más garantía en procedimientos que son relativamente menos importantes o que afectan las razones por las cuales tenemos una justicia que funciona un poco mejor o un poco peor, o que tenemos más reconocimiento de derechos en una área o en otra, no tiene que ver con una lógica estructural, tiene que ver más bien con si en ese sector ha habido algún actor social o alguna razón de política específica que haya generado una modificación. Esto se traduce en que entonces uno podría decir, es un problema constitucional muy serio, ¿cierto? La Constitución establece, por ejemplo, algunas garantías del debido proceso que debieran ser más o menos sistemáticas al interior del sistema jurídico. Bueno, eso no es así, ¿cierto? Los derechos constitucionales que yo tengo en materia de debido proceso son reconocidos en algunas áreas de la actividad, en otras no, o de un modo bien distinto en unas áreas que en otras. Y como digo, sin que esto tenga que ver con una cuestión de los valores involucrados. En algunos casos incluso se han creado culturas jurídicas separadas. Y a mí me ha tocado ver, ¿cierto?, que hay un área donde los abogados piensan de una manera, están acostumbrados a ese tipo de procedimientos, y si uno los cambia de escenario, dice, bueno, no puedo creer que esto funcione así, todavía, ¿cierto?, por ejemplo, entre estas distintas cuestiones. Esto dificulta enormemente la gobernabilidad del sistema, ¿cierto?, la posibilidad de implementar, por ejemplo, políticas. Esto me ha tocado verlo, por ejemplo, nos ha tocado verlo a propósito de, por ejemplo, la implantación de la tecnología. Cuando el jefe del Poder Judicial dice, vamos a implantar una nueva tecnología, sí, pero es que le dicen los técnicos, le dicen, pero es que acá te tiene procedimientos orales, acá tiene procedimientos escritos, acá los procedimientos escritos están llevados a través de un mecanismo muy estandarizado, acá los procedimientos escritos funcionan sobre la base de unidades individuales completamente, digamos, anticuadas, y entonces, por ejemplo, un proceso de innovación tecnológica, por poner solo un ejemplo. O otras cuestiones como la misma calificación de los jueces. Los jueces penales los voy a calificar por su participación en audiencia, a los jueces civiles no los puedo calificar de esa manera porque, o evaluar, ¿cierto?, o promover porque funcionan de una manera completamente distinta. Yo creo que estas y otras razones, ¿cierto?, por otra parte también, y esto también uno lo observa cuando conversa con los actores de cada una de estas iniciativas, el impacto de estas iniciativas de mejoramiento suele verse severamente limitado además por esta fragmentación, ¿cierto? O sea, cuando quien está implementando una reforma en un área o una innovación en un área se da cuenta que está en medio de un universo que funciona con otras lógicas, en que incluso a veces, por ejemplo, esas lógicas son compartidas por la cabeza del Poder Judicial o por el resto de sus colegas, ¿cierto? El impacto de estas innovaciones suele estar muy limitado. Hay problemas operativos, pero además hay problemas de reproducción. Muchas veces en los años uno ha visto un programa a veces muy innovador que se implementa en un lugar, por ejemplo, de innovaciones administrativas o innovaciones procesales, como las audiencias, como las que mencionaba hoy día la doctora Hayton. Pero claro, en la medida que la cultura jurídica predominante sigue siendo una cultura escritural, al pasar del tiempo, al irse moviendo los jueces, lo más probable es que la lógica tradicional retorne. Porque los nuevos jueces que llegan y se instalan en esas posiciones, bueno, dicen, ¿por qué voy a estar funcionando con esta metodología si yo conozco la otra y la reinstalo? Entonces yo creo, y este es un poco creo el desafío de los tiempos próximos, que es indispensable afrontar la tarea de una reforma sistémica, de establecer parámetros generales de interpretación de la Constitución, pero además parámetros generales de estándares de trabajo, ¿cierto? Realizar una cierta unificación cultural mínima que permita que cuando se trate de procesos judiciales nosotros le podamos ofrecer a los ciudadanos
¿cierto?, un mínimo de consistencia en decir, bueno, en este país, ¿cierto?, entendemos por un proceso judicial más o menos algo que se parece y que se puede replicar en las distintas áreas de la actividad. Por lo tanto, a mí me parece que esto nos instala, ¿cierto?, pero yo quisiera partir de aquí en la discusión acerca de, digámoslo así, la reforma procesal civil, la dictación de un código procesal civil, entendido que el código procesal civil ha sido siempre entre nosotros el instrumento básico, ¿cierto?, que establece precisamente esos parámetros comunes, que regula un área específica que es la justicia, llamémoslo así, civil y comercial más clásica, pero que sobre todo establece, ¿cierto?, como norma supletoria y como paradigma, ¿cierto?, que se extiende y que fija unos parámetros que debieran ser generales y universales. Ahora, yo creo que aquí este proceso está en marcha también. Este proceso está en marcha. Déjenme mencionarle, es probable que me olvide de algunas, pero hay actualmente reformas procesales civiles en discusión parlamentaria, en algunos casos incluso en implementación, a lo menos en Colombia, Chile, Ecuador, República Dominicana, Honduras, algunas provincias argentinas, algunos estados mexicanos, y como digo, puede haber alguna más. O sea, el proceso está en marcha. Ahora, yo creo que este proceso, que a mí me parece indispensable, tiene algunas debilidades. Y me gustaría dedicar, como quien dice, la segunda parte de mi presentación a analizar estas debilidades y a plantear cuáles yo creo son los caminos o cuáles son las exploraciones que tenemos que hacer para irlas superando. Y creo que un poco el resto del seminario tiene como objetivo un poco plantearse esto. Yo diría que, ¿cuáles son estas debilidades? Yo creo que ha habido muchas dificultades para conseguir apoyo político para este esfuerzo. En general, cuando uno mira las reformas en los distintos países, son iniciativas más bien de académicos, en algunos casos los parlamentos les han prestado atención, pero no mucho más. En general no ha habido posibilidad hasta ahora, en la mayoría de las que yo conozco, creo que en todas ellas, es muy incierto el apoyo financiero, muy incierto, y el apoyo financiero suele expresar voluntad política. Ha habido relativamente poca difusión, el movimiento no es un movimiento demasiado extendido más allá de los circuitos jurídicos que las impulsan. No se avisora, incluso en los países que están en implementación, el proceso de implementación está mostrando ser muy débil realmente, muy débil. Los propios autores de estas reformas se manifiestan preocupados por que no se ven las fuerzas precisamente, no habiendo financiamiento, no habiendo un apoyo extendido, bueno, el proceso de implementación probablemente va a ser débil. Pero yo diría, sobre todo, y aquí discúlpenme, a lo mejor voy a exagerar un poco, pero quiero ser un poco crítico con la comunidad de los que hemos, porque yo también he participado en ese proceso, por lo tanto es una autocrítica. Yo creo que ha sido un proceso que de algún modo no se ha hecho cargo de todo esto otro que veníamos hablando antes. O sea, un poco estamos volviendo a la lógica un poco del siglo XIX, en que el proceso civil, la lógica civil, era la que naturalmente gobernaba el conjunto del sistema. Entonces, si nosotros redactábamos a partir de nuestros propios parámetros, digo, quienes redactaron los códigos procesales civiles, sabían que eso iba a ordenar el resto del sistema. Bueno, a mí me da la impresión que el panorama se ha invertido. Que hoy día los sectores más dinámicos no son eso, que los sectores más dinámicos son estos otros. Son este conjunto enorme de iniciativas fragmentarias que han promovido reformas. Muchas de estas reformas han tenido éxitos importantes, otras son frustradas, pero tiene una serie de potencias este mundo de reformas fragmentarias. Conoce en general bastante bien, da cuenta de una demanda muy heterogénea. Tiene relaciones importantes con sectores sociales importantes. Entonces, pretender hoy día ordenar este mundo a partir de una concepción, digámoslo así, decir, bueno, el proceso civil es el que gobierna y como nosotros somos los procesalistas civiles, nosotros vamos a decir cuáles son los parámetros. La verdad es que el riesgo que se corre es que todo este otro mundo no lo tome en cuenta, el riesgo de la irrelevancia. A mí me parece que es central, ¿cierto? Y yo creo que este es el esfuerzo que nosotros queremos convocar y que nos parece importante, por supuesto, aprovechar todo el bagaje que es enorme de conocimiento y de potencia cultural que tiene el movimiento tradicional de la reforma civil, pero, como quien dice, hacerse cargo de todas estas otras
tanto iniciativa como demandas, como vínculos con los sectores sociales. Es decir, transformar este movimiento en un movimiento mucho más abierto, mucho más conectado con las demandas comunitarias y aportando, por supuesto, su gran potencia, que yo creo que es su carácter ordenador, sistematizador, su proyección general. Ahora, yo creo que para hacer eso, por supuesto que el movimiento de la reforma procesal civil tiene un enorme capital, que uno podría decir se resume en todo lo que generó, digamos, los códigos modelos, que yo creo que siguen siendo un instrumento muy importante, de hecho siguen siendo utilizados por el proceso de reforma, pero esos códigos requieren, como que dice, hacerse cargo de todos estos. Y yo voy a mencionar, y aquí puedo equivocarme y puedo, digamos, cometer algunos errores, algunos de los desafíos que yo creo que un poco vienen de este otro lado y que yo creo que debieran incorporarse. Primero, yo creo que es necesario reanalizar lo que yo llamaría la complejidad de la demanda. Nuestros códigos procesales civiles tradicionales están hechos para una demanda, digámoslo así, más homogénea y de algún modo más sencilla que la nueva demanda de los procesos judiciales en una sociedad compleja y moderna. Por ejemplo, ¿cierto? Hoy día hay un tipo de casos que es muy masivo, que son los casos de pequeña significancia, casos de poca trascendencia económica, pero que muchas veces son muy trascendentes para las personas que, bueno, estos casos pequeños, llamémoslo así, de baja cuantía, son un universo enorme, enorme de casos que puede o quedar excluido del sistema, que yo creo lo que ha venido ocurriendo históricamente en América Latina, o puede rebalsarlo. Y yo creo que hasta ahora, digámoslo así, las concepciones procesales civiles más comunes no tienen respuestas técnicas demasiado claras para esto. Yo no quiero profundizar, aquí vamos a tener algunos paneles en que vamos a entrar sobre eso. Está, por ejemplo, el modelo de las pequeñas causas anglosajón, está la experiencia brasilera en materia de pequeñas causas, hay algunas experiencias latinoamericanas en materia de juzgados vecinales, pero yo diría, pero en todo caso, esto no ha sido una temática central de los códigos, yo creo que tiene que serlo, del Código Procesal Civil. Y no quiero, ni tengo tiempo para profundizar más en eso. Yo creo que este debiera ser un capítulo así central, digamos, del código, incluso antes o de manera privilegiada que el procedimiento ordinario común, que en general está pensado para un tipo de causa un poco más compleja. Segundo tema, yo creo que en este sí algunos países están avanzando, pero no lo suficientemente, es la cuestión de la ejecución, ¿cierto? Es la cuestión de la ejecución. Hoy día se está instalando, por lo menos en algunos procesos de reforma, y algunos de los códigos, ¿cierto?, que un elemento central de la reforma es la reforma de la ejecución, por dos razones muy obvias. Primero, porque sabemos a esta altura que la ineficacia generalizada de la ejecución en nuestros países deriva en una irrelevancia del conjunto del sistema. Si no somos capaces de hacer cumplir la sentencia, en realidad da lo mismo lo que hagamos. Y sabemos además que los métodos de ejecución que hemos venido usando, incluso que han tratado de ser modernizados, por ejemplo, a través del mecanismo de la ejecución anticipada, no son suficientes. No son suficientes. Requerimos realmente reformas mucho más sustantivas, probablemente institucionales, ¿cierto? Hoy día, por lo demás, todo el resto del mundo, tanto el mundo anglosajón como el mundo europeo continental, están transitando por un camino completamente distinto. Básicamente a través de formas de administrativización con distintos grados del sistema de ejecución, ¿cierto? Y bueno, cambios que tampoco pero que vamos a poder discutir acá detalladamente. Pero además, la ejecución es central porque los números nos muestran que hoy día esto es lo que hacen mayoritariamente nuestros sistemas procesales civiles. Es decir, si no resolvemos el sistema de la ejecución, ¿cierto? Bueno, el sistema procesal civil difícilmente va a poder hacerse cargo de los procesos declarativos, que son lo más importante, ¿cierto? Por lo menos lo más importante desde el punto de vista de los códigos, porque hoy día gran parte de su tarea es hacerse cargo de la ejecución con ineficacia, además. Y por lo tanto a mí me parece que probablemente este es el elemento central de la reforma, ¿cierto? Que permite liberar al sistema de una carga que no puede manejar apropiadamente y que permite darle cierta relevancia, logrando que efectivamente la ejecución... Bueno, de nuevo, yo creo que otro desafío, y de alguna manera esto ya lo dije, creo que una tarea central es imaginarnos, fijarnos en la experiencia comparada, tenemos que ser capaces de diseñar procesos más rápidos, más baratos y más ágiles. Esto es absolutamente central. Y hoy día la experiencia comparada, bueno, aquí vamos a tener a
a Norbert, que nos va a hablar sobre Alemania, claro, cuando uno escucha su relato, uno se da cuenta que en Alemania han logrado desarrollar procedimientos extraordinariamente ágiles, básicamente procedimientos muy breves de una audiencia, en que el juez recibe la demanda y la contestación, la analiza detalladamente, ¿cierto? En la mayoría de los casos, esas demandas y contestación dan cuenta de conflictos bastante sencillos que el juez puede resolver muy rápidamente en una audiencia que toma unos pocos días, digamos. Unos pocos días, digamos, que tiene lugar unos pocos días, un par de meses después de recibida la demanda y, como decía la cónsul, que luego no se apela en general. Y por lo tanto, en, no sé, 2 o 3 meses, bueno, esto se lo dejo a Norbert, podemos tener un proceso perfectamente conducido y una sentencia perfectamente. Lo mismo ocurre en otros ámbitos, ¿cierto? En general, lo que uno ve en el derecho comparado es que el principio fundamental es el análisis temprano del caso por parte del juez. El análisis temprano, o sea, el juez que analiza a fondo el caso una vez que recibe la demanda y la contestación y que determina en un porcentaje muy alto de los casos metodología de resolución muy sencilla a través en general de una sola audiencia. Sea como en el caso alemán, que tiene una sola audiencia, o en otro, incluso en casos en los cuales el procedimiento contempla la posibilidad de 2 audiencias, uno puede desarrollar programas, proyectos, ¿cierto?, metodologías de trabajo que hacen que los jueces puedan resolver la mayoría de los casos en la primera audiencia, o incluso muchos de hecho sin necesidad de la primera audiencia. Por ejemplo, en todos los casos en los cuales no hay una controversia sustantiva. Pero bueno, no quiero profundizar más sobre esto. A mí me parece que este es probablemente, yo creo que todavía nuestra mentalidad tradicional procesalista sigue funcionando sobre la base de un caso de una complejidad relativamente alta. Y diseñamos pensando en la complejidad. Cuando la evidencia nos muestra que la mayoría de los casos son sencillos. Por supuesto, tenemos que tener respuesta para los casos complejos, sin duda. Y todos los casos merecen el respeto de los derechos de las partes. Pero cuando hablamos del análisis de la demanda, creo que también surge otro problema. Y es qué pasa con los casos verdaderamente complejos. Aquellos casos en los cuales además requerimos por razones sociales una construcción de legitimidad, ¿cierto?, muy alta. Por ejemplo, y esto lo hablo en relación con mi país, donde esto es una crisis actualmente, los casos medioambientales, donde todo el mundo desconfía, donde los intereses son enormes, de empresas, grupos territoriales, digamos, organizaciones no gubernamentales, donde la verdad es que hoy día el desafío es cómo podemos construir decisiones que sean percibidas como legítimas por un conjunto muy amplio de sectores muy poderosos y con mucha capacidad de influencia, y que además están condicionando en gran medida el desarrollo de nuestros países. Bueno, también tenemos que construir respuestas para este tipo de casos. El procedimiento civil, aunque sea un procedimiento por audiencia, con un juez que dicta una sentencia, no construye en general legitimidad suficiente. Necesitamos procedimientos probablemente para algunos casos excepcionales con mayor número de jueces, con un tribunal integrado de manera más compleja, con algún tipo de integración ciudadana o de técnica, ¿cierto? No lo sé, ¿cierto? Pero en estos grandes casos que convocan muchos intereses, necesitamos también tener la capacidad de producir escenarios de litigación, de producción de transparencia y de producción de decisiones legítimas, que yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de imaginación. Otro tema que me parece central y que creo que todavía nuestros códigos, digamos, no están recogiendo apropiadamente, sin perjuicio de alguna mención, es la cuestión de la mediación. Tenemos mucha experiencia de mediación, tenemos mucha mediación, pero la mediación todavía está puesta, como quien dice, de algún modo al lado, afuera del proceso. Y sabemos que esto produce enormes problemas. Por ejemplo, los estudios que venimos haciendo muestran que esto le quita a la mediación enorme eficacia. Cuando la mediación no se realiza, ¿cierto?, pudiendo las partes disponer de la posibilidad de acudir al proceso de manera rápida y eficaz, ¿cierto?, las posibilidades de mediación se disminuyen, ¿cierto? Si yo no tengo contra qué mediar, si la alternativa es aceptar la oferta o un proceso largo, dificultoso, bueno, las posibilidades de que yo medie son muy distintas a que si la alternativa a la mediación es un proceso rápido, un proceso eficiente.
La mediación tiene además, depende del proceso en la ejecución. Los acuerdos de ejecutivo, en muchos países tenemos incluso, por ejemplo, dificultades tan grandes como que los acuerdos de mediación no son reconocidos en sede judicial o requieren trámites enormes para poder ser reconocidos en sede judicial. Pero aunque sean reconocidos en sede judicial, la modernización de la ejecución impacta sustantivamente la mediación. Yo creo que la mediación tiene que instalarse como un tema central del proceso. La mediación es un instrumento que tiene que funcionar, por supuesto, puede funcionar también fuera del proceso, pero que debe ser un desafío de la administración, de la gestión procesal, ¿cierto?, y administrativa del tribunal. Esa conexión es central, y eso es lo que por otra parte uno ve en los países que tienen más experiencia, los países más desarrollados, ¿cierto? Ellos tienen un sistema de conexión. O sea, yo creo que, digámoslo así, los códigos tienen que hacerse cargo y articular de manera muy específica este funcionamiento. Y las idas y vueltas, qué pasa si la mediación fracasa, qué pasa si la mediación es parcial, cuál es el rol del juez en su promoción, ¿cierto? Cuál es el rol del juez en la validación y en la promoción del cumplimiento de esos. Esto no puede ser entregado como que dice decir, mire, el proceso funciona por un lado y la mediación por otro lado. Y afortunadamente la mediación es un instrumento que sí está disponible, porque hay mucha mediación, hay mucha oferta de mediación y otros sistemas alternativos. Otro desafío que a mí me parece central y sobre el cual hay mucha experiencia, es la modernización del despacho. La modernización del despacho judicial, ¿cierto?, sobre el cual hay experiencias buenas, malas, medianas, hay experiencias radicales, no tan radicales, ¿cierto? Bueno, hay un verdadero menú, y también esto depende, por supuesto, de las posibilidades de cada país, pero quien está hoy día pensando en hacer una reforma procesal civil no puede no hacerse cargo de esta cuestión, que además es central en el funcionamiento del sistema procesal civil. Porque una de las cosas que hemos aprendido es que la oralidad supone enormes desafíos de gestión en el despacho judicial. Y el no hacerse cargo de esta cuestión, yo diría como cuestión central del proceso de reforma. En mi país, por ejemplo, hay un código que se está discutiendo, bueno, y la respuesta es, cuando uno habla siempre de la gestión del despacho judicial, se dice, bueno, pero eso ya lo veremos, digamos, déjenos aprobar el código y ya nos haremos cargo de diseñar un despacho judicial. La verdad es que eso no funciona así. La idea del rol del administrador, por ejemplo, del despacho, es una cuestión central. Sus facultades legales, sus conexiones con las distintas formas procesales no pueden ser, en mi opinión, dejadas como una cuestión colateral. Pero además está la cuestión que ya un poco la conversamos de la gestión propiamente de los casos. Esta idea de el estudio temprano de los casos y la determinación de los mecanismos más eficientes para su solución, la derivación a la mediación como una actividad de gestión ya no del despacho, sino del juez que se hace cargo de su caso y lo gestiona para conseguir su término anticipado. Penúltimo, ¿cierto?, la cuestión de la tecnología. También en esto tenemos experiencia. Hay experiencias buenas, malas, regulares, amplias, distintas, y por supuesto en el mundo comparado existe mucha más experiencia sobre la incorporación de tecnología para la solución de casos judiciales, que puede ser realmente muy eficiente, que puede permitir favorecer mucho el acceso del público al sistema judicial, y para qué decir, por supuesto, los sistemas de control de gestión, que son los que más conocemos, pero también la prestación de servicios judiciales directamente a través de la tecnología, y esto también tiene que ser materia central del análisis legal. Esto tiene que estar regulado, de algún modo solucionado, las conexiones entre el proceso y la tecnología en el código. De nuevo, el pretender que esto se va a resolver después no funciona o genera una serie de problemas, porque muchas veces ese código que fue aprobado, cuando se pretende, digamos, aplicar su tecnología, se encuentra con enormes limitaciones porque estuvo pensado desde un paradigma distinto. Y por último, y esto puede sonar un poco raro, pero también es algo que hemos ido descubriendo de la observación comparativa y la propia experiencia latinoamericana, esta cuestión de la integración con las otras agencias estatales. Cuando uno mira, sobre todo cuando lo mira desde la tecnología, cuando uno mira cuáles son las mejores experiencias del uso de tecnología para la prestación de servicios judiciales, que incluyen, ¿cierto?, desde la información, la posibilidad de litigar online, la posibilidad de seguir los procesos que se tienen online por parte del público, las mejores experiencias son experiencias integradas. O sea, son experiencias en las que el ciudadano puede acceder a través de una página web al conjunto de servicios que son necesarios para el desarrollo de un proceso judicial.
Por ejemplo, ¿cierto? Hay hoy día unas innovaciones muy importantes, si a alguien le interesa mirarla, en Singapur, que es un país muy pequeñito, suele ser todo en países más pequeñitos donde tiene mayor desarrollo. O en Israel, en Inglaterra también existen sistemas semejantes, donde el ciudadano puede acceder a una página web que le muestra y que le facilita todos los trámites que son necesarios para encarar un proceso judicial. O sea, por ejemplo, si yo necesito sacar certificado del registro civil, los puedo sacar allí mismo. Y allí mismo puedo presentar la demanda. Y luego puedo controlar, y si necesito acceder al servicio de control del consumidor o al servicio de control de la legislación laboral, lo puedo hacer en la misma página web. Esto para nuestra cultura, yo entiendo, es muy complejo. Entre otras cosas porque sabemos que muchas veces las relaciones entre el Poder Judicial y el Poder Administrativo es una relación conflictiva incluso. Entonces pensar que pueden integrar una página web, uno diría, no, digamos, no es posible. Pero bueno, digamos, yo creo que en algunos lugares no es tan así y a lo mejor se puede pensar, pero yo diría que esta cuestión de la integración, por supuesto, no significa de modo alguno renunciar ni cuestionarse la temática de la independencia, ¿cierto? La independencia judicial es un valor central. Lo que estoy diciendo es que desde el punto de vista del servicio al ciudadano, el ciudadano tiende a mirar al aparato estatal en cuanto a la prestación de servicio como un aparato unificado. Y es posible, manteniendo cada uno de las partes su independencia, favorecer este acceso por la vía de la integración, sobre todo de estas expresiones cercanas al ciudadano a través de la tecnología o de otros mecanismos. Bueno, me están mirando con cara de que tengo que terminar, les agradezco mucho y vamos a tener algún momento para conversar aquí, pero sobre todo vamos a poder ir sobre cada uno de estos temas específicamente en los paneles. Muchas gracias. Doctor Riego, le leeré de a tres las preguntas, nos han acercado muchas. En este caso, la primera pregunta sería, ¿CEJA aconseja el abordaje de reformas no penales por rama o fuero o reformas integrales, por ejemplo en civil, laboral, familia o ambiental? La segunda pregunta, ¿ha tenido más dificultad en la implementación de las reformas civiles que las penales? Y la tercera de ellas dice, ¿gobiernan las reformas fragmentarias solamente o también la reforma procesal penal tiene impulso para establecer nuevos paradigmas? Bueno, de algún modo yo creo que todas las preguntas son, ya las contesté hasta cierto punto, pero me parece especialmente interesante la anterior. Creo que la reforma procesal penal tiene muchos elementos que son aprovechables y que sin duda vale la pena, depende por supuesto de los países y del grado de éxito que esta reforma haya tenido. Yo no creo que haya una receta sobre cómo avanzar. Por lo demás no es algo que uno pueda decidir. Las reformas van a avanzar de acuerdo con su propia dinámica. Las reformas fragmentarias o parciales tienen su propia lógica. Lo que yo creo que se está haciendo cada vez, o mi llamado, digamos, o mi alerta, es que estamos construyendo un sistema muy desarticulado, y que requerimos un esfuerzo especial para lograr una estandarización y una unificación, y más bien mi preocupación es cómo va a ser posible hacer eso, porque hasta ahora no se ha visto, digamos, como un esfuerzo muy difícil y no se ve mucho, digamos, cómo eso puede avanzar. No sé si no respondo mucho a las preguntas, pero ese es el sentido de mi inquietud. Otras tres dicen en relación con las siguientes. La primera, ¿cómo juega el rol de los abogados particulares en un contexto de reformas? Luego, ¿cómo se los compromete? Y en tercer lugar, si sirven los procesos sin patrocinio obligatorio. Tema muy interesante. Yo creo que todo el tema de los abogados también quizás es un tema que uno debió haber incluido en la lista de cuestiones de las que hay que hacerse cargo. Probablemente no por parte del código necesariamente, pero yo creo que el tema de los abogados es un tema central. Hoy día tenemos, como dice Binder, que lo veo por ahí, siempre dice un continente lleno de abogados y un continente también lleno de personas que necesitan abogados que no pueden acceder a él. ¿Cómo es posible juntar mejor, de una manera más ordenada, esa demanda con esa oferta? Yo creo que es un enorme desafío. Ha habido pocas iniciativas y probablemente sería necesario también encarar eso. Respecto de lo segundo, yo creo que se ha instalado como un cierto prejuicio, que en mi opinión es errónea, que es un prejuicio contra el procedimiento sin abogado. Claro, porque ha ocurrido en varios países que se ha establecido procedimiento sin abogado. Y claro, después llega la persona al tribunal, por supuesto que no sabe nada de cómo funciona el tribunal, el proceso fracasa, entonces se dice, fracasó el proceso sin abogado.
y se requiere tener abogado. En mi país, de hecho, así fue, y se pasó una reforma estableciendo que sí se requería tener abogado porque había fracasado y se descalificó como de ahí para siempre el proceso sin abogado. Bueno, lo que pasa es que si queremos tener procesos sin abogado, y yo creo que es una posibilidad para algunos casos, la mejor experiencia comparada lo que muestra es que se requiere un trabajo administrativo para, ¿cierto?, apoyar e informar a ese litigante acerca de qué es lo que debe hacer. Al mismo tiempo se requiere un entrenamiento del juez y una motivación del juez para que esté dispuesto y abierto a trabajar con el litigante, y además se requieren fórmulas procesales, porque el método de trabajo no puede ser el mismo en un proceso con abogados que uno con sin abogados. El proceso sin abogados, necesariamente el juez tiene que asumir un rol de alguna manera más paternalista, menos adversarial. Existen experiencias exitosas al respecto. No digo que sean obligatorias, digamos. Hay que examinarlas, hay que analizarlas. Depende de la realidad, depende del tipo de problema, ¿cierto? Pero, por ejemplo, yo he visto en algunos países procesos sin abogados funcionando muy bien en materias de pequeñas causas, en materias, por ejemplo, de arrendamiento, que funcionan perfectamente, pero claro, sobre la base de un enorme trabajo de gestión. No es cosa de ponerlo en la ley y dejar como quien dice que funcione espontáneamente. Eso no va a funcionar. Bien, otra de las notas que nos han llegado dice: usted nos ha mencionado términos como demanda, gestión y ejecución, entre otros. La pregunta es, ¿la justicia ha pensado incorporar profesionales tales como licenciados en administración, ingenieros en procesos o magíster en gestión suficientes para mejorar los procesos o para administrar oficinas judiciales? Esto es central, sin duda. Es necesario incorporar esos. Puede ser incorporarlo o capacitar a los que ya están, ¿cierto? Pero sin duda que es necesario crear un cuerpo de funcionarios con conocimientos de gestión que se hagan cargo de la gestión de los tribunales. En algunos países se ha avanzado mucho en eso, en otros mucho menos, pero eso sin duda que es fundamental. No es posible pensar en que con las viejas oficinas judiciales que estaban hechas para compilar expedientes vamos a poder tener procesos orales que funcionen de manera apropiada. Eso va a conducir, y de hecho yo creo que hay experiencias también que dan cuenta de eso, conduce al colapso del sistema. El sistema oral puede ser más eficiente, pero puede ser también más ineficiente y más lento. Y en gran medida, o sea, cuando uno se cambia de la escritura a la oralidad, ¿cierto?, puede conseguir ganancias en tiempo y en eficiencia, pero puede también ser una debacle en tiempo y en eficiencia. Y hay ejemplos, se los podría mencionar, hay ejemplos en ambos sentidos. Y yo diría que lo que hace la diferencia es en gran medida la gestión del despacho judicial, por un lado, y en segundo lugar la gestión procesal del juez. Hay que hacerse cargo de ambas variables. Y la gestión del despacho judicial requiere profesionales, ya sea que sean profesionales como ingenieros, bueno, es más caro eso también, o que sean personas entrenadas. Aquí en Argentina hay algunos ejemplos interesantes, por ejemplo en la provincia de Chubut en materia penal, en que ellos reciclaron personal administrativo del tribunal, lo capacitaron, lo motivaron y los transformaron en estupendos administradores judiciales muy eficaces en el manejo de las audiencias, en preocuparse porque las audiencias se realicen en tiempo, en gestionar, digamos, todo el conjunto de elementos que se requieren, y eso funciona muy bien.